¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días en este viernes 5 de agosto del año 2022, en este radioanálisis de final de semana, donde estamos a un mes, o en realidad estamos a un mes menos un día, para decirlo de manera más precisa, del plebiscito de salida. Y en donde vamos a tener una conversación que hemos grabado previamente. No estamos exactamente en directo, por lo tanto no les puedo decir si son las 8:05, las 8:06, como lo hacemos todos los días, pero que vale la pena haber grabado antes precisamente porque coincidió con la visita este jueves a la ciudad de Santiago de un destacado académico que desde hace mucho tiempo viene reflexionando sobre las comunicaciones y que además de eso, y esto lo celebro especialmente como un periodista que trabaja en medios, ha tenido la vocación no solamente de generar reflexión dentro de la academia, sino también de vincularse con la ciudadanía a través de distintas instancias. Nos referimos al académico, investigador de la Universidad de la Frontera, el doctor Carlos del Valle. Carlos, muy buenos días, gracias por haberte hecho el tiempo de estar aquí en la radio de la Universidad de Chile para conversar. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí. Bueno, hay varios temas que habíamos pensado con Carlos que podíamos tratar. Obviamente el tema de los medios es insoslayable, el tema de las construcciones que están haciendo los medios a propósito del plebiscito, y nos queríamos quedar en algo bien concreto, que es el modo en que los medios de comunicación procesan, Carlos, las diferencias, el modo en que se generan los imaginarios de quiénes somos nosotros y quiénes son los otros, ¿no? Y el modo en que eso contribuye o no a la crispación, a la moderación del tipo de debate público que tenemos en el país. Partamos por ahí. Tú hablabas o te has referido al concepto de enemización, ¿no? Aplicado al plebiscito de salida, ¿cómo podríamos describirlo? Bueno, efectivamente hay un proceso que vengo, digamos, desarrollando que se llama efectivamente así, el proceso de enemización, y que me permite explicar cómo a través de los medios de comunicación hay una cierta, diría yo, un cierto énfasis en construir enemigos, digamos, ¿no? De manera, diría yo, histórica, de manera sistemática y de manera bastante institucionalizada, además, ¿no? En eventos muy particulares como este, ¿no? Como este plebiscito que tenemos ahora, ese proceso de enemización llega a sus niveles más altos, digamos, ¿no? Siempre así Mm, en eventos como estos, porque como son muy polarizados, digamos, como eventos, tienden a generar una división casi, digamos, automática entre unos y mm, otros. mm, Y la estrategia normalmente de quienes han sostenido durante mucho más tiempo la hegemonía, ¿no? El control, habitualmente se levantan esta estrategia, ¿no? De enemizar al otro, de ponerlo como el enemigo del bien común, el enemigo del país, el enemigo de la patria, el enemigo de la nación, y todos esos atributos que se le suelen dar al enemigo para poder descalificarlo, digamos, y mm. poder justificar las acciones en su contra. Ahora, hablando en términos más generales, Carlos, cuando se hacen este tipo de construcciones, ¿no? Y por lo tanto se construyen categorías, ¿no? Categorías para decir, esto de acá son los amigos, esto de allá son los enemigos, ¿no? Y se genera, voy a decirlo así, disculpa que lo diga en términos como geográficos, se genera un río, ¿no? A un lado estamos nosotros, al otro lado están ellos, pero no solamente ellos, sino los ellos enemigos, ¿no? ¿Qué características tienen los enemigos? ¿Y qué características tienen los amigos? ¿Qué construcciones dialógicas se producen ahí? Sí, interesante porque en principio el enemigo, como lo narran, digamos, varios autores, es un enemigo interno, ¿no? Ujú. En primera cosa, no es un enemigo externo como ocurre en algunos otros países, como ocurre en algunos otros, digamos, territorios, ¿no? Donde el enemigo suele estar afuera. Sí. En O este sea, caso estamos hablando de un enemigo cuando, dentro, cuando estamos en contexto de guerra, por por ejemplo, acá. ejemplo, Sí. o países que definitivamente siempre están, Mm, digamos, mm, trabajando con enemigos externos, como Estados Unidos, sí. por ejemplo, etcétera. Pero en este caso en particular, el enemigo es interno. Entonces, un enemigo que en algún momento también fue amigo, fue vecino al menos, ¿no? Fue parte de esa relación, compartían, digamos, quizás las aguas de este río, ¿no? Ujú. Y bebían más o menos en conjunto, se nutrían de eso. Ahora no, ahora pasan a ser enemigos en el sentido de que van a recoger todos los atributos que justifican, digamos, esa enemización. Por ejemplo, el enemigo siempre es aquel que va en contra del bien común, ¿no? Un enemigo no es aquel que va en contra de cosas particulares. Ujú. Entonces, una de las estrategias claves es establecer que lo que ese enemigo está afectando es el bien de todo el resto de la sociedad. O sea, hay una mayorización, digamos, del amigo, ¿no? Que está de este lado, aun cuando no sea así operativamente.
se le despoja radicalmente entonces de la posibilidad de tener siquiera un poquito de razón, Claro, ¿no? exactamente. Sí, porque atenta contra el bien común. Ujú. Y el bien común está asociado, digamos, a la racionalidad, digamos, propia del Estado Nacional, propia de Mm, la modernización. O sea, todo eso tiene que ver con, sí. finalmente, con lo mismo. El Estado de Derecho, todos esos argumentos que se esgrimen tienen que ver con que él está atentando contra todo eso. Y Sí, no tiene Carlos, la razón nunca. y Carlos, entonces al enemigo tampoco se le integra, al enemigo se le derrota, se le somete y se le destruye eventualmente. Absolutamente. Ujú. Cuando esa categoría se levanta de la manera como ocurre en estos eventos, como el que estamos viviendo, la atribución de lo negativo, ¿no? De los defectos es absoluta. Sí, Es absoluta. Entonces, como es absoluta, no tiene ninguna condición para poder incluso sentarse, digamos, a dialogar. sí. Bueno, tú seguramente te acuerdas la imagen de julio del año pasado, cuando llegaron estas 155 personas, muchas de las cuales eran desconocidas para el grueso del público, a asumir sus escaños en la convención. Y yo creo que a todos nos pasó un poquito que hicimos queriendo, sin querer, voluntario, involuntariamente, una comparación con ese Congreso Nacional que hemos conocido históricamente, donde los hombres usaban trajes oscuros y corbata, donde las mujeres usaban vestidos o atuendos adecuados para una cierta calificación de lo que se entiende por respeto, por elegancia, por decoro, en fin. Y aparecen estos señores extraños, obviamente la palabra extraña lo estoy usando irónicamente, ¿no? El señor con sus atuendos quechua, la convencional con sus atuendos mapuche, chicos en zapatillas, otros con fotos de detenidos desaparecidos, y así sucesivamente. Bueno, lo que los autores, la idea es que esta entrevista, Carlos, no gire tanto hacia lo académico, pero lo que los autores llaman la política de las identidades, ¿no? O sea, un país muy diverso que digo yo, de alguna manera tiene que haber agredido, sin querer, ¿no? A quienes han sostenido la hegemonía cultural, política, económica, estética también, ¿por qué no decirlo, ¿no? A propósito de lo que estamos hablando de la enemización, ese Chile, que en realidad tú te lo puedes encontrar en la calle y no te llamaría la atención, pero que sin embargo genera una ruptura cuando están los espacios de poder, ¿qué nos dice, no? O qué da al lugar? Sí, muy interesante tu análisis, porque efectivamente, desde los 90 al menos, y en la Mm, dictadura no cabe duda que también, hay una tendencia a homogeneizar el país, ¿no? Una tendencia a establecer cuáles son los valores que van a cruzar transversalmente al país, ¿no? Y mm, esos valores tienen que ver naturalmente con una concepción de la democracia, una concepción de la modernización, una concepción también estética, ¿no? mm, Y los primeros gobiernos de la Concertación, de hecho, se dedicaron mucho a la cuestión estética. Y claro, estos convencionales que aparecen de pronto no calzan con ese imaginario mm, de ningún tipo, digamos, ni mm. con los valores democráticos, porque ellos defienden identidades muy particulares, y eso, Sí, ¿cierto?, atenta contra esa visión de la democracia como sí. gran consenso. También son personas, digamos, que junto con identificarse con cuestiones más particulares, digamos, vienen de fuera Mm, ujú, de ese espacio, digamos, que ya ha mm, sido cristalizado en el mm. Congreso, ¿cierto? No son la figura clásica del senador o del diputado. Y entonces, claro, se empieza a revestir, digamos, esa instancia y esas personas de elementos que primero aparecen como exóticos, diría yo. Ujú. Primero para muchos de los políticos, digamos, tradicionales, aparece como exótico. De hecho, ellos se involucraron muy poco en la elección de esta convención. Me da la Ujú. impresión de que ahí hubo una concesión también. O sea, decir, mira, Sí, esto no es tan relevante, así que sí. dejémosle que a otra gente postule, nosotros seguimos postulando Mm, a lo de siempre, digamos, ¿no? sí. Y cuando ya los ven adentro, yo creo que la primera mirada así exótica, así casi folclorizada, pero cuando empiezan a darse cuenta de la magnitud del trabajo que tienen por delante y además del poder de decisión, empieza una campaña, yo diría, del día uno, digamos, una Mm, campaña de enemización. O sea, ellos son enemigos, digamos, finalmente del resto de la sociedad. Y lo que van a construir es algo, digamos, que construye los enemigos. Entonces, fíjate tú que el fenómeno es que los que están en la convención, como son enemigos, puesto que defienden cuestiones muy particulares y no el bien común de la sociedad, así se levanta el discurso, entonces tenemos una constitución que ha sido construida por los enemigos. Pues. Entonces, obviamente, hoy sí, día sí, la campaña de ciertos sectores tiene que ver con eso, ¿no? O sea, sí. descalificarlos más todavía. Pero ocurre algo, Carlos. En política es antiestético decir que el otro es el enemigo. Sí, Entonces, sí, por supuesto. entonces, si nosotros hiciéramos un análisis de discurso de lo que dicen los dirigentes políticos en general, nadie dice que el otro es el enemigo. O sea, creo que el concepto que tú describes funciona de manera subliminal, ¿no? El tema de la Sí. enemización.
Pero lo que sí se dice de esta gente, y a quienes nos están viendo voy a hacer deliberadamente esta mano, así que la mano que uno usa cuando se refiere despectivamente a algo, esta gente escribió mal el borrador de la nueva Constitución, ¿no? Por lo tanto, tenemos que volver a escribirlo nosotros, y ahí ha aparecido muy fuertemente el tema de la comisión de expertos, ¿no? Analicemos la idea de los expertos, que son, en resumen, ¿no? Personas que históricamente lo han hecho y que saben más que los que lo hicieron ahora cómo se hace, ¿no? A la luz de este concepto de la enemización, ¿no? Porque aquí el trasfondo no tiene que ver con la virtud, ¿no? Tiene que ver con otras cosas. ¿M? Sí, o sea, de hecho, si uno lo piensa bien en detalle, ellos jamás iban a poder escribir algo bien. No, po, Porque, porque están interdictos de antemano. exacto, entonces desde el día uno ellos ya no podían escribir algo bien. Entonces, al final fue como una crónica, ¿verdad?, de una constitución mal escrita, anunciada previamente. Entonces, yo creo que la crítica fue como consistente con esa reflexión que se estaba haciendo. Y ahora es interesante cómo se convoca, ¿no?, de nuevo a las mismas fuerzas Mm, antes de esa convención para que vengan a ordenar las cosas, ¿no? ujú, Y supone que ellos vienen de ese grupo, digamos, de expertos, ¿no? ujú, Ahí yo creo que también es importante ver cómo Chile se ha ido construyendo, por lo menos desde el inicio de los 90, como un país, digamos, muy tecnocrático, ujú, como un país muy poco ciudadanista. ujú, Entonces eso afecta mucho porque en realidad siempre se le ha dado mucha importancia a las personas que se supone que son los que saben, que son especialistas, que son expertos. ujú, Y Chile es un país que siempre ha dependido mucho de los expertos para ujú, todo, ujú. ¿no? Entonces, claro, que ahora aparezcan personas que son ciudadanos, ni más ni menos expertos, Sí. sino que ciudadanos son otra cosa, son ciudadanos, digamos, que ven desde otras sensibilidades, son descalificados porque no son expertos. Y Ujú, ahora aparece, como tú bien decías, eso que era así como implícito, ahora aparece explícitamente. Es que en ujú, realidad esto debió haberlo escrito un grupo de expertos, llamémoslos ahora, porque son ujú. los que van a arreglar este tema. Siempre lo han hecho ellos, digamos. Sí, pues, sí, pues. Bueno, estamos conversando a esta hora de la mañana con el doctor Carlos del Valle, académico de la Universidad de la Frontera. Eh, Carlos, ya que estamos hablando de estos asuntos, esto nos remite también a una cuestión que se invoca frecuentemente en este tipo de asuntos, que es el tema de la patria, ¿no? No nos olvidemos que este empresario Pool dijo que se iba a fusilar a los mapuches que estaban en la convención, que imagino que se refería a Millabur, a Rosa Catrileo, a Elisa Loncón y a la Machi Lincoln, que no los nombró, pero bueno, esos son los mapuches, al profesor Fernando Atria y al profesor Jaime Baza, ¿no? Y el delito era alta traición a la patria, ¿no? Es el más grave de los delitos, incluso en países donde se ha derogado la pena de muerte, subsiste la pena capital para el delito de alta traición a la patria, ¿no? Es como lo más grave que se puede llegar a cometer. Incluso para algunos en los imaginarios, cuando no tienen fe religiosa, la patria reemplaza el lugar del ser superior, ¿no? Pero fíjate esto, para personas como Poole, no quiero caricaturizarlo, estamos tratando de analizar, hay una sola forma de patria posible, ¿no? Entonces, cualquier manera distinta de concebir la patria es de antemano un delito de alta traición a la patria. Lo que quiero decir en resumen es que si no coincides con Poole estás condenado a muerte de antemano, ¿no? Pero más allá de la caricatura es una concepción que se instala, ¿no? Y que de alguna manera hace muy grave cualquier tipo de mirada distinta al respecto. ¿Qué decir sobre esto cuando estamos precisamente discutiendo si somos un solo Chile monolítico, si somos varios Chiles? Hay una reivindicación de distintos tipos de identidades. Creo que es un tema bien profundo el que está en juego, ¿no? De cómo construimos convivencia y cómo construimos también nuestras identidades nacionales a partir de eso. ¿Qué decir? Sí, por supuesto. O sea, de hecho, yo creo que todo este proceso que ha habido de la convención, pero no solo este proceso, sino que otros que hemos vivido, te muestran cómo el concepto de patria está súper sobrevalorado Mm, en países como Chile y en otros países de América Latina. Es decir, la patria grande, como llaman algunos, digamos, sí, sí. colegas, digamos, de otros lados, es una noción, digamos, que está muy arraigada. Entonces, obviamente personajes como Poole, digamos, que aparece como el útil, digamos, para estos efectos, porque él es el gran enemizador en este minuto, Sí. o sea, uno de los voceros que enemiza y él dice quiénes son, Ujú. ¿no? Porque no es fácil, como tú decías adelante, políticamente no es muy correcto identificar al enemigo, Sí. él lo hace y ha sido útil, Y digamos, paga los costos, ¿no? y paga todos los costos, Mm, digamos, de ponerle nombre y apellido a eso. Pero además invocando estas cuestiones, estas nociones, ¿no? O mm, sea, la patria, el patriotismo, por lo tanto, ¿no? Ser patriota es sinónimo de estar bien y no serlo. Ahora, ¿por qué levantar ese concepto? Claro, porque en realidad muchas de las identidades, muchas de las identificaciones que se dieron en el seno de la convención no tenían que ver con esa noción de patria.
porque tenían que ver con lo diverso. Y en lo diverso no está esa unidad de la patria, digamos. O sea, lo étnico, por ejemplo, las diversidades, las disidencias, todo eso no siempre está arraigado, sino que al contrario, es como está en un desarraigo con la patria, ¿no? Porque siempre están cuestionando. Ujú. Y cuestionar, acuérdate lo que se habló, porque la bandera no había sido Sí, pisada en algún momento, sí. porque a alguien se le ocurrió decir que los símbolos patrios podrían ser discutidos. Eso era ya un atentado de una herejía, digamos, desde el punto de Bueno, vista. a propósito del estallido social, tú sabes que aquí Santiago se llenó de banderas mapuche, lo cual a mí como descendiente de mapuche me asombró bastante, porque en general la historia de ser mapuche en las grandes ciudades ha sido más bien una historia de avergonzarse que de salir con una banderita hacia la calle para que todo el mundo lo sepa. Pero bueno, claro, se hacía esa acusación, ¿no? De que no había aquí un amor verdadero por Chile, porque se estaban enarbolando otras banderas. Bueno, ya que provienes de la Araucanía, Carlos, este tema de hacer dialogar las identidades nacionales, ¿no? En una entrevista a Serrat le preguntaban si él se sentía más catalán o más español, y él dijo, yo soy más de lo que menos me dejen ser, ¿no? Eh, y, y se supone que en la medida en que las circunstancias políticas te obliguen a elegir, tú eliges. Claro. Pero si te instan a conciliar, probablemente lo puedes hacer, y puede ser dos cosas al mismo tiempo, ¿no? O más. ¿Qué reflexionarías al respecto? Porque aquí estamos haciendo una vinculación entre la reflexión intelectual o académica y lo que ocurre concretamente en un territorio que tú conoces mucho más que los que vivimos en Santiago. Sí, yo creo que en el territorio de la Araucanía probablemente tampoco ha habido antes otro evento, otro momento en que se enarbolen tanto, digamos, también las banderas, digamos. Mm, Yo creo que no solo fue una situación que se vio en Santiago, en el resto ujú. del país, sino que también allá. Incluso se dieron discusiones muy interesantes sobre cuál es la bandera mapuche, ¿no? Entonces Venga, estaba la sí, bandera, digamos, con muchos colores y después apareció esta idea de la bandera azul, ¿verdad? Con con la estrella. Exacto, entonces Sí. incluso en algunos casos se ha dicho, bueno, esta es la bandera que representa más históricamente y se ha puesto esa, digamos. Mm, Pero esa discusión nunca se había dado porque en realidad hablar de banderas era una herejía, digamos, desde el punto de vista sí, del nacionalismo, sí. entonces nadie pretendía eso, pero hoy día se da ese debate, Mm, ¿no? Entonces, lo disidente ha tendido, digamos, a ocupar espacios, ujú. ¿cierto? Que antes eran indiscutiblemente, digamos, de otro sector y que ellos no podían participar. Ahora ocupa ese espacio. Pero además hay otro fenómeno que a mí me parece muy interesante y tiene que ver con cómo, que yo creo que el gran tema, digamos, del proceso que estamos viendo, cómo hacer constitución, cómo constituir cuando muchos de los sectores sociales en que estamos, producto de toda esta historia que se ha tenido, tienden a la destitución. Entonces, Ujú. ¿cómo constituir en un escenario de destitución? Porque si tú me preguntas, yo creo que lo que se ha transformado más y ha sido más permanente en todo este proceso, a pesar de todos los esfuerzos de llegar a un consenso, ha sido la destitución. Ujú. O sea, los que participaron en la convención, si tú recordarás, también fueron destituidos. Sí, sí. ¿Sí? Todos Ujú. los representantes eran destituidos. Entonces, ahora lo que está haciendo ciertos sectores de la sociedad, digamos, que tienen el control político, ciertos sectores más conservadores, digamos, más de hegemonía, lo que están haciendo es una nueva destitución, digamos. Están Mm. diciendo, esto que hicieron, hay que destituirlo y volver a construirlo. Entonces, están entrando en ese juego, digamos, que es no entender que esta constitución se llega a un consenso a partir de proceso de destitución permanente. Ujú. Eso no es una constitución fácil, Ujú. porque los que están ahí están destituyendo siempre. No es Sí, lo mismo que juntar a un grupo de senadores y diputados que a todos les gustaría, digamos, que siempre van a partir de cierto consenso. claro, En la convención se partió del disenso. sí. Entonces, llegar a este resultado es producto de eso. Entonces, yo creo que tiene un valor ahí indiscutible, digamos, Mm, de cómo llegar a este punto, ¿no? De sí. la disidencia. Pero bueno, al parecer a mucha gente eso no le gusta tampoco, digamos, ¿no? Sí. Ahora, es apasionante el tema, ¿ah? Puede ser traumático, pero es apasionante porque el concepto de identidad ha evolucionado muy fuertemente y probablemente sea una de las causas, yo no soy el experto, Carlos, lo eres tú, pero por las cuales el concepto de enemización entonces adquiere vuelo, porque la gente se inseguriza y bueno, ve en otro no alguien que piensa distinto, sino en una amenaza, ¿no? Para mí fue fantástico un día haber entrevistado al profesor Jorge Larraín, que fue el autor de este fantástico libro que se llama Identidad Chilena, y me dijo, yo te diría, Carlos, 10 años después de haberlo escrito, me dijo, si yo lo hubiera escrito ahora, hubiera escrito un libro completamente distinto, ¿no? Pero lo que él dice es una constatación de cómo ha cambiado la, Ah, la, la sociedad. ¿Qué podríamos decir al final respecto a esto? A que
probablemente es inevitable que gane el apruebo o gane el rechazo, la campaña sea más crispada o menos crispada. En el futuro tengamos que aprender a vivir con identidades diversas, ¿no? Porque esto es lo que ocurre en todo el mundo, ¿no? Por supuesto. Y hacernos cargo de eso. Desde la academia, ¿qué reflexión se podría hacer sobre aquello que parece un destino inevitable en que algunos se resistan? Sí, yo creo que hay dos grandes temas que están en el trasfondo también de digamos, este plebiscito, ¿no? De esta decisión de salida de la propuesta de la convención. Y que normalmente no se tocan porque no ayudan, no contribuyen a esta enemización que se está haciendo desde cierto sector, sobre todo. Primero, el rechazo sería una constatación, a mi juicio, del racismo estructural que hay en Chile. A ese punto. Sí, o sea, es decir, Chile ya no tiene vuelta desde ese punto de vista, a mi juicio. Es decir, nunca va a dejar... ¿Tú crees que el mayor estatus que se le da a los pueblos originarios en la propuesta de nueva constitución sería la principal causa del rechazo? Yo creo que sí. Yo me atrevo a decir que sí. Que dentro de los actores externos, digamos, primero exóticos y ahora, digamos, absolutamente deslegitimados de parte de cierto sector de la sociedad, tiene que ver con ese grupo, digamos, más que con otros. Porque siempre, si tú analizas históricamente desde la colonia, digamos, ¿no? Siempre el tema del mapuche ha sido visto desde fuera, digamos, fuera de todo esto, fuera de aquí. Sobre él se deciden cosas, se le permite o no se le permite hacer cosas. Hoy día está decidiendo. Y eso para muchos es absolutamente... digamos, inconfesable, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una vergüenza para muchos ahí. Y eso yo creo que es una manifestación absoluta del racismo que hay. De hecho, la mayoría de los argumentos que yo escucho en la región, o sea, acá, digamos, tienen que ver con eso. Esa idea, por ejemplo, del privilegio de los pueblos indígenas es una cuestión absolutamente, digamos, ridícula, digamos, ¿no? Porque pero no se puede sostener si tú lo racionalizas, pero en un ambiente como el que estamos ahora, súper, digamos, polarizado, etcétera, se sostiene ese argumento y muchos otros que tú quieras, digamos. Yo solo quiero decir dos cosas. Desde que llegó Mandela al gobierno de Sudáfrica, nunca más hubo un presidente bueno, ya no existe el concepto de raza, voy a decirlo solamente para que se entienda, blanco, ¿no? Claro. En la estructura social los pobres siguen estando en el mismo lugar donde estaban en la época del apartheid. O sea, no ha cambiado nada. Los negros son los pobres y los blancos son los ricos. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, estuvo 12 años de presidente Evo Morales en Bolivia. Los aymares y los quechuas siguen en la estructura social en el mismo lugar donde estaban antes de que asumiera Evo Morales. Y en general las grandes fortunas están vinculadas con familias de... O sea, lo que quiero decir es que cuando se generan estructuras en la mente, no hay siquiera una constitución, ni un año, ni una década que pueda revertir eso. Así es. Lo digo nomás porque hay dos países donde esta cuestión ocurrió y no... Y que además se usan como argumento para decir, mira, queremos llegar a ese punto, queremos... Sí. Y cuando tú analizas, bueno, ¿a qué punto estamos hablando, no? Sí. Y que no es tal. Sí. Pero ahí yo creo que sería una constatación del fuerte racismo que hay, digamos, en Chile, me parece, lo que pudiera ocurrir, dado que los argumentos más de peso son aquellos, digamos. Si uno escuchara a otros, porque eso de la buena o mala redacción es una cuestión absolutamente, digamos, sintomática, más bien, ¿no? Más que no el problema de fondo, digamos. Lo que estéticamente se puede decir mejor para no asumir estos otros roles. Entonces, yo creo que ahí hay una constatación que sería importante asumir dependiendo del resultado. Y la otra, que tiene relación con lo que comenté recién, la lógica de la destitución. Yo creo que Chile también entraría, digamos, a consagrar, digamos, a constatar que si algo no es hecho por cierto sector de la sociedad, que ya ha sido, digamos, legitimado, o se ha autolegitimado, entonces todo está condenado a ser destituido. Y entraríamos, por lo tanto, en la misma dinámica que se cuestiona. De que no se puede hacer nada porque se destituye, se cuestiona, se cuestiona a priori. Sí. Entonces dijimos todo tal cual. Exacto. A quien le conviene, obvio. Bueno, como ustedes se dan cuenta, este es un tema que podríamos seguir conversando mucho rato. La radio tiene sus tiempos, pero por de pronto agradecer muy especialmente al profesor Carlos del Valle, además por haberse dado el tiempo de venir a la radio. Estamos muy contentos de haberlo recibido, así es que Carlos, muchas gracias por estar acá y por compartir tus reflexiones con nuestros auditores y auditoras. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un agrado. Bueno, vamos a hacer un breve alto, no sé qué hora es, pues esto está grabado, así que no puedo decirles exactamente qué hora es, pero bueno, vamos a una pausa y a la vuelta estamos con el panel habitual de esta hora en Radioanálisis, en Radio Universidad de Chile, en la red de radios que piensan y por supuesto en las distintas frecuencias de Chile TV.